Seguimos en la programación de Canal E, seguimos en vivo aquí y tenemos en comunicación ahora a Eduardo Amadeo, que es economista y ex diputado nacional. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes, gracias por sumarte a la pantalla de Canal E para analizar economía y política vinculando ambas materias al Pacto de Mayo que pretende llevar a cabo Javier Milei. ¿Cómo debería llegar parado Javier Milei a esa instancia, pensando esencialmente en la ley bases? Yo te podría decir que debería llegar de la mejor manera posible, perdón por la obviedad. Sí. Milei y el país necesitan ese acuerdo. El acuerdo va a dar largo plazo a la economía. En una situación de tanta incertidumbre, con una economía parada, con inflación, la certidumbre es vital para que la gente pueda sentir que tiene futuro, que va a salir de la inflación, que va a recuperar sus empleos. El llamado de Milei al acuerdo, al pacto social es vital como él mismo lo dijo. En la primera etapa de su gobierno, Milei puso mucho énfasis en el conflicto, pero luego de lo que sucedió en el Congreso con la ley, pero sobre todo, y perdón que me repita, por la necesidad que tenemos los argentinos de tener futuro, el llamado al Pacto de Córdoba es muy importante y esperemos que llegue con una economía en recuperación. Vamos a ir analizando diferentes aristas, pero empecemos por lo que pueda pasar en la próxima reunión que haya con los gobernadores, antes, por supuesto, de aquel encuentro en Córdoba. ¿Qué debería suceder ahí, teniendo como punto de partida esta necesidad que tiene Javier Milei de la aceptación de la ley de bases? ¿Los gobernadores estarían dispuestos a tener una postura diferente a la que tuvo el Congreso? Es un juego, no, se me ocurría mientras hablaba usted de un juego de truco, ¿no? O sea, están orejeando las cartas, viendo lo que cada uno tiene para una negociación, lo cual es natural en el proceso. Milei necesita de los gobernadores para dar horizonte, también para poder estar seguro que va a aprobar las leyes. Los gobernadores necesitan de Milei para poder hacer cosas tan elementales como pagar los sueldos, porque en muchas provincias el tema de los sueldos se está complicando mucho. Entonces ahí están las dos partes de este juego en el que ya empiezan a conversar y yo creo que es muy bueno para la democracia. La Argentina necesita ese diálogo y por suerte ya está empezando. Diálogo es una palabra que a veces no está tan cercana a Javier Milei, pensando en consensos y toma decisiones drásticas después. ¿Qué se puede esperar de un diálogo semejante teniendo en cuenta esto que decimos, ¿no? La necesidad que tienen los gobernadores de pagar salarios, por ejemplo, o de tener los ingresos que plantean que necesitan, y la necesidad de Javier Milei de equilibrar justamente la cuestión fiscal, como venimos analizando en los programas de Canal E? Usted mira con detalle lo que ha pasado, ambas partes han cedido. Milei en su primer mes fue muy duro con los gobernadores, con el Congreso, dijo cosas muy duras. Y los gobernadores se reunieron, juntaron fuerzas para enfrentarse, pero ahora, de vuelta, como decía un amigo mío, ya pusieron la pava para calentar el agua para tomar mate, para poder conversar. Y estamos más cerca. Yo creo que ahora vamos a empezar a trabajar la letra fina. El ministro Guillermo Francos dijo que va a reimponer el impuesto a las ganancias. Sí. Es muy importante para los gobernadores, porque si bien le va a sacar recursos a los trabajadores que ganan más, esto va a permitir rellenar las cajas de las provincias. Así que yo soy optimista, creo que efectivamente están en un camino de encuentro. Podemos convenir entonces que con la implementación del impuesto a las ganancias queda de lado y queda olvidado el conflicto por la coparticipación por el impuesto país, por ejemplo. Veremos, porque hay que ver, a ver, no a todos los gobernadores les pega igual. Algunos que están un poco mejor les alcanza con la coparticipación del impuesto a las ganancias, a otros no.
Y ahí tenemos un nuevo tema para conversar, que es ya no gobernadores Milei o gobernadores y Caputo, sino adentro de los gobernadores, ¿no? Mm, Hay algunas provincias que están francamente peor, otras que están mejor, y por lo tanto la posición de los gobernadores va a ser diferente según dónde están. Pero tenemos tiempo, esto recién empieza, la cuestión es que haya voluntad de acordar. bien, bien. Eso en materia política. En materia económica, igualmente, por supuesto, hubo tintes que se vincularon, pero en materia económica, ¿cómo debería llegar parado Javier Milei? Sobre todo, no solamente en esta puja con gobernadores, sino también ante la sociedad. La situación social es realmente difícil, hay mucha gente que la está pasando francamente mal, como sucede cada vez que en la Argentina hay que hacer estos ajustes. A mí me tocó en su momento, junto con Jorge Remes, eh, participar del ajuste en el año 2002 y era exactamente lo mismo. La Argentina había gastado, había desordenado todo, entregaron el gobierno destruido y hubo que ajustar para después salir. En ese momento, en 4 meses, ya estábamos viendo la luz del sol y la economía se ordenó. Así que lamentablemente estos desórdenes económicos, como el que hizo Massa, estuvo muy bien Milei en señalarlo a Massa como el gran responsable de este desastre, estos desajustes económicos le pegan duro a la gente Ujú. y la gente va a quedar mal por la inflación y por la recesión. Pero Eh, no, la expectativa es que esto se ordene pronto. Ujú. La siguiente pregunta es la misma que le hago a prácticamente todos los economistas, y es ¿por qué los ajustes siempre los paga la gente? Los paga la gente porque usted lo que tiene que hacer es achicar los gastos. Y los gastos, si no fuera, cuando usted dice la gente, usted dice los pobres y la clase media. Los trabajadores, sí. Bueno, sí, los trabajadores. Bueno, pero el responsable de ese ajuste no es el que lo tiene que hacer, sino el que lo produjo. En este caso, el kirchnerismo tuvo 20 años de administración de la Argentina, nos dejó una educación destruida, un país sin crecer, inflación y todo pateando para adelante, pateo para adelante, pateo para adelante, total otro va a pagar el costo. O sea que el que recibe el gobierno tiene que hacer lo posible de ordenar para evitar que haya una hiperinflación. Pero la gran responsabilidad no es de quien ordena, sino de quien desordena. Y en la Argentina, los grandes desordenadores, llenándose la boca con la justicia social, con el progresismo, con los pobres, los grandes responsables de lo que estamos viviendo ahora ha sido el kirchnerismo. Ujú. Bueno, sí, es cierto que el desbarajuste se vio con políticas de ese estilo y el famoso plan platita del que hablamos largo y tendido el último semestre del año pasado, pero al mismo tiempo no hay otros actores en la Argentina que estén involucrados y que puedan llegar a pagar también ese ajuste, y hago referencia por supuesto a tal vez empresarios, tal vez de verdad la casta política, entre comillas, como la llama Javier Milei. Bueno, la casta política, él le está pegando duro a las provincias, haciéndole pagar recursos y está realmente secando la caja del aparato político en todos lados, desde el uso de los celulares hasta los sueldos congelados, pasando por el control de la corrupción. Milei le está pegando duro a ese aparato político. Y a los empresarios ahora vienen los aumentos de impuestos importantes, viene el impuesto país, viene el aumento de impuestos a las ganancias, así que nadie, nadie va a quedar libre de este ajuste. Lamentablemente, los trabajadores son los que tienen menos mochila, los que tienen menos espalda, porque vienen así hace mucho tiempo y por lo tanto no tienen ahorros en dólares. Esto es el resultado de tantos años de un populismo escandaloso que de vuelta, perdón que me repita, hablando de justicia social, nos ha llevado a este desastre. Ujú. En caso, vamos a hacer una hipótesis simplemente, pero en caso de que hubiese ganado Massa,
tenía que haber ajustado también, ¿o no? Era inevitable el ajuste. Digo, Absolutamente. entonces ahí me meto en lo que decías anteriormente. Si ganaba Massa, el ajuste era inevitable, pero al mismo tiempo se contradecía pensando en las políticas del gobierno al que representaba. Y si eso hubiese sido prácticamente perpetuado durante 20 años más, por ejemplo, con políticas similares, ¿cómo se sostenía la Argentina? ¿A dónde iba a parar? ¿Era sostenible el modelo a largo plazo? Es imposible sostener esto, es una fantasía. Cada vez que yo los oigo decir que hay otro modelo, les pido que digan cuál es el otro modelo, porque con este nivel de inflación no se puede vivir, o sea, y sobre todo los más pobres no pueden vivir. Los sectores medios y los sectores altos, algunos tienen ahorros en dólares, etcétera, pero el trabajador se le acaba el dinero en el mes. No existe un país desordenado donde la gente viva bien. Fíjese usted el caso de Cuba. El Sí, caso de bueno, Cuba sí, no, total. Y, donde se formaron muchos de los economistas, que Kicillof aplaude, que Cristina Kirchner aplaude. igual, Hoy día, perdón que lo interrumpa, pero es distinta la política, en este caso kirchnerista, de la comunista. Son cuestiones sí, diferentes, sustancialmente pero diferentes, tienen me algo en parece. común. Tienen algo en común. Primero, no les preocupa el desorden económico. Para ellos, hablar de equilibrio macroeconómico es de la derecha. Ellos no respetan el equilibrio macroeconómico. No respetan la inversión, igual que el kirchnerismo. No les importa la inflación. Y todo su discurso es un discurso de patear para adelante. No hay ningún país que progrese en el mundo con este movimiento. Miren nuestros vecinos, mire Uruguay, mire Chile, mire Brasil, no estoy hablando de Suiza. Son países en los que la economía crece y la gente está mejor porque hay equilibrio y estabilidad. Y estas dos palabras son de la derecha para el kirchnerismo y a esto nos han traído. Bien. Eduardo, gracias por la gentileza. Hasta pronto. Ustedes, buenas tardes, muchas gracias.